Hoy quiero contarte qué es para mí el yoga de verdad y por qué se ha convertido en una de las herramientas más potentes para volver a mí. Hace unos años empecé a trabajar en un gimnasio y fue ahí cuando tuve mi primer contacto con el yoga. Por eso durante mucho tiempo he estado pensando que el yoga era una práctica física, un deporte más, una práctica deportiva más, como puede ser una clase de pilates o de zumba. Por aquel entonces también yo estaba pasando la peor etapa de mi vida. Estaba en una etapa muy oscura y estaba más perdida y desconectada de mí que nunca. Y fue en este contexto en el que hice mi primera clase de yoga con una antigua compañera que tenía en el gimnasio. Lo hice más por curiosidad, por ver qué era eso, que parecía una secta, que porque pensase que me fuese a gustar. Pero ahí me planté yo, ahí entré. Y bueno, la primera clase fue un show. La clase empezó en postura de meditación y yo solamente estaba pensando en escapar de allí. Me dolía todo. Es que me dolían hasta las pestañas. El dolor de espalda que tenía yo en esa postura era horrible. Por suerte empezamos a movernos. La clase fue fluyendo entre palabras raras que yo decía, ¿pero en qué idioma hablan aquí? y entre posturas que parecían más fáciles vistas que hechas. Ojo, la primera clase de yoga. El caso es que la clase terminó en la misma postura de meditación en la que habíamos empezado. Y ahí pasó algo. El dolor de espalda había desaparecido. No había ni rastro de él. O sea, ya no me dolía nada. Ahí sentí la magia del yoga por primera vez y reconozco que me enganchó. Aunque lo hizo por algo muy distinto a lo que hoy significa realmente para mí. Seguí practicando yoga regularmente por lo bien que me hacía sentir físicamente. Me encontraba como nueva. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que estaba ocurriendo algo más. Esa desconexión que yo sentía hacia mí misma, ese sentirme tan perdida, se fue reduciendo poco a poco, sin buscarlo y sin ser algo drástico ni súbito de un día para otro. Pero poco a poco sí que fui siendo consciente de ello, de que me sentía más en paz tanto conmigo como con las circunstancias de mi vida. La oscuridad que muchas veces lo envolvía todo en mi vida empezó poco a poco a dejar pasar rayos de luz, rayos de sol. Me di cuenta de que casi sin querer había empezado a trazar un camino que iba de vuelta a mí cada vez que me sentía perdida. El yoga no me salvó de golpe, pero me dio algo mucho más importante, me dio un lugar al que volver cada vez que sentía que la oscuridad empezaba a envolverlo todo como si quisiera devorarlo todo. Cuando eso empezaba a ocurrir, yo me daba cuenta, era consciente de ello y tenía herramientas para poder poner en práctica y volver a mí antes de perderme del todo. Ojo, que la práctica de yoga no me ha evitado esos momentos de oscuridad posteriores, no me ha eliminado los inviernos, pero sí los ha hecho mucho más suaves, mucho más transitables, porque me ha hecho tener paciencia, presencia, conciencia. Me ha ayudado a darme cuenta de cuando algo iba mal, fuera o dentro de mí. Me ha enseñado a abrazarme a mí misma cuando estoy transitando por ciertas situaciones y a tener mi propio botiquín de emergencia. Para mí el yoga es una práctica de presencia. Es volver al cuerpo para salir del piloto automático. Es respirar para escucharme. Es crear espacios donde puedo darme cuenta de cómo estoy antes de llegar a perderme del todo. Y ojo, porque las posturas es lo que se ve a primera vista del yoga, es solamente la puerta de entrada. El yoga es mucho más. El yoga es presencia, es respiración, es meditación, es silencio, es autoescucha. Para mí el yoga es autocuidado. Y no entendiendo el autocuidado como me cojo un día y me voy al spa. No, es autocuidado entendido como sostener la relación que tengo conmigo misma. Cuando practico me doy cuenta de mis pensamientos, me doy cuenta de mis patrones, me doy cuenta de cuándo estoy empezando a forzar de más la maquinaria, esta y esta. Y darme cuenta antes me permite elegir y actuar de forma diferente. Cada práctica me ayuda a conocerme un poquito más y gracias a conocerme un poquito más, cada vez me es más fácil discernir entre lo que realmente soy y lo que creo que soy. Cuando comprendí todo lo que el yoga hacía en mí, tuve claro que este era mi camino.
Por eso me formé en yoga, en meditación y sigo formándome cada día, porque el yoga es una filosofía de vida milenaria y nunca dejas de aprender. Me encantaría saber qué significa para ti el yoga. Si te apetece, puedes dejármelo en comentarios. Y si sientes que te viene bien un espacio para volver, si necesitas trazar ese camino de vuelta a ti, puedes practicar conmigo. Cada día de lunes a viernes vengo con una práctica nueva, corta y accesible de unos 10 minutos para que puedas encontrar ese silencio, ese espacio de escucha interna dentro del caos del día a día. Los domingos también te acompaño, pero lo hago con una práctica de yoga o una meditación un poquito más larga. Te doy las gracias por llegar hasta aquí. Volvemos a vernos por este espacio con calma, pero sobre todo con mucha alma.